La Antártida es el continente más misterioso de nuestro planeta. Su superficie es tan enorme y sus condiciones climáticas tan severas que este lugar aún está poco explorado y esconde muchos misterios. Durante 200 años, científicos y viajeros han explorado la misteriosa Antártida. Durante este tiempo, han aprendido mucho sobre el misterioso continente. En este vídeo te hablaré de 14 hallazgos increíbles descubiertos en la Antártida. Por cierto, si aún no estás suscrito a nuestro canal, no dejes de hacer clic en el botón rojo de suscripción y en la campana que hay junto a él. Así estarás siempre al tanto de nuevos vídeos interesantes en nuestro canal. El monstruo del lago Ness de la Antártida. Todo el mundo conoce al famoso monstruo místico que probablemente vive en el lago escocés Loch Ness. Aunque la mayoría de los científicos se muestran escépticos ante la idea de que este monstruo exista, un enorme monstruo de la Antártida que vivió hace muchos años es un hecho probado. En 1989, cerca de la isla Seymour, situada en la Antártida, los paleontólogos encontraron los restos de una enorme criatura con un cuello increíblemente largo. Durante mucho tiempo discutieron sobre a quién pertenecían los huesos encontrados. Los investigadores tardaron más de 20 años en conseguir todos los restos. Levantaron más de 800 kilos de huesos del antiguo monstruo. Solo después los científicos pudieron describirlo en detalle. Lo llamaron el monstruo del lago Ness de la Antártida. Resultó ser el Elasmosaurus más grande, al menos de los encontrados hasta la fecha. Este monstruo nadador medía más de 10 metros de largo. Los representantes de este género se extinguieron hace varias decenas de millones de años. Es posible que el Elasmosaurus se alimentara, entre otros, de tiburones. Este descubrimiento sugiere que la Antártida estuvo antaño habitada por criaturas increíbles, y quizá aún lo esté. La Atlántida perdida yace bajo el hielo de la Antártida. Así suena una de las versiones bastante populares sobre dónde buscar la antigua ciudad mística. Esta hipótesis fue expresada en su libro por el científico estadounidense Charles Hapgood. El prefacio de esta edición fue escrito nada menos que por el famoso Albert Einstein. Según la versión de Hapgood, hace 12.000 años se produjo un desplazamiento de la corteza terrestre, a causa del cual el continente, que ahora llamamos Antártida, se desplazó mucho más lejos de lo que estaba antes. Este acontecimiento hizo que la temperatura de la Antártida cayera en picado. Pero antes del desplazamiento de la corteza, según la versión de los científicos, el continente tenía un clima muy confortable. Allí se encontraba la antigua y avanzada civilización de la Atlántida, que más tarde quedó sepultada bajo kilómetros de hielo. Agujero gigante en la Antártida. En 2017, los investigadores descubrieron algo extraño en las imágenes de satélite de la Antártida. Resultó ser un enorme agujero en el glaciar. Para entender lo enorme que es, basta con imaginar dos regiones de Moscú juntas. Así de grande era exactamente el agujero encontrado. No es la primera vez en la historia que los científicos consiguen encontrar un enorme trozo de agua abierta rodeado por un glaciar. Las difíciles condiciones meteorológicas de la Antártida hacen casi imposible estudiar agujeros tan desconocidos. Los científicos no acaban de entender por qué razón se forman fenómenos tan misteriosos. El hecho de que, según los investigadores, es poco probable que el cambio climático tenga algo que ver con la formación de agujeros gigantes en el glaciar, aumenta el misterio. Meteoritos antiguos. Debido al clima tan frío y seco de la Antártida, los meteoritos que cayeron en su territorio hace muchos años se conservan perfectamente. Además, son más fáciles de detectar, ya que destacan con fuerza sobre el paisaje nevado. En los últimos 50 años, los científicos han encontrado más de 40.000 meteoritos en el territorio de la Antártida, y ello a pesar de que el continente es simplemente enorme y solo se ha estudiado una pequeña parte del mismo. El gran número de meteoritos y su escaso estudio hacen creer a mucha gente que si se encuentran platillos volantes o señales de vida extraterrestre en algún lugar, será sin duda en la Antártida. La gran cantidad de películas y libros sobre el tema no hace sino alimentar ese interés. Sin embargo, los científicos, acostumbrados a sacar conclusiones basadas en hechos y no en conjeturas, se muestran escépticos ante tales teorías conspirativas.
Criaturas inesperadas bajo una capa kilométrica de hielo. Como decía el héroe de la película Parque Jurásico, la vida siempre encontrará su camino. En las oscuras aguas de casi 1 kilómetro de profundidad, bajo una columna de hielo, cabría esperar muchas cosas, pero no organismos vivos, ya que las condiciones de un lugar así son incompatibles con la vida. Normalmente los geólogos perforan el hielo de la Antártida para tomar muestras de hielo y rocas, pero bajo el hielo se encuentran a veces especies increíbles como calamares, arañas, gusanos con dientes y peces completamente transparentes. Uno de estos descubrimientos se produjo recientemente, en 2021. Durante una investigación a casi 1 kilómetro de profundidad bajo el hielo, los científicos encontraron un guijarro sobre el que había criaturas desconocidas para la ciencia. Eran algo así como esponjas, organismos acuáticos que se adhieren a las rocas. Para una persona normal, el descubrimiento de estas pequeñas criaturas puede no parecer una gran sensación. No se trata de un megalodón ni de Bigfoot. Sin embargo, si tenemos en cuenta que antes los investigadores ni siquiera suponían la posibilidad de que tales criaturas vivieran en esas condiciones, solo podemos imaginar qué descubrimientos aguardan a los científicos en el futuro. Además, si tales criaturas fueron capaces de sobrevivir en condiciones tan poco adecuadas para la vida, entonces teóricamente pueden existir en otros planetas, por ejemplo, en Marte. Cascada sangrienta. Este nombre se dio a un sorprendente fenómeno descubierto en la Antártida hace más de 100 años. No hay por qué asustarse. No tiene nada que ver con la sangre real. Al principio, los investigadores asociaron este fenómeno a las algas rojas, pero más tarde se descubrió que la causa son los microorganismos que viven en uno de los lagos submarinos. Gracias a estos microorganismos, el agua del lago es rica en óxido de hierro. Se filtra a través de pequeñas grietas en el hielo, y como resultado, podemos observar semejante espectáculo. Además de la cascada sangrienta, los científicos encontraron trozos de hielo de color verde brillante. Al principio no pudieron comprender durante mucho tiempo la verdadera causa del fenómeno, pero luego encontraron una sustancia que sorprendentemente daba al hielo tal tonalidad. Un iceberg de forma inusual. El agua y el viento pueden dar a enormes trozos de hielo flotantes, las formas más insólitas. Sin embargo, los investigadores se llevaron una gran sorpresa cuando consiguieron captar desde un avión un trozo de hielo perfectamente rectangular en la Antártida. Más tarde, los científicos descubrieron que este iceberg rectangular se había desprendido recientemente del glaciar, y el viento y el agua aún no habían tenido tiempo de darle una forma más natural y familiar. Volcanes. A pesar del frío salvaje, hay varios volcanes en la Antártida. El más famoso es el Erebus. Es el volcán activo más meridional del planeta. Los científicos lo vigilan de cerca desde hace 50 años. En el cráter del Erebus hay lagos de lava. El volcán está situado en la intersección de fallas de la corteza terrestre y es uno de los volcanes más activos del planeta. De estas fallas surgen periódicamente potentes emisiones de gases profundos. Debido a las duras condiciones meteorológicas y a su lejanía, los científicos no pueden visitarlo a menudo. Sin embargo, en raras expediciones han logrado descubrir organismos vivos que viven en el interior mismo del volcán. El hielo puede cantar. Parece una locura, pero esta es la conclusión a la que han llegado los científicos que trabajan en la Antártida. Según ellos, es como si una persona tocara una flauta sin parar, pero sin apenas cambiar las notas. La mayoría de estos sonidos son difíciles de oír para el oído humano, pero son registrados por instrumentos especiales. Este fenómeno se debe a que el hielo se ve constantemente afectado por fuerzas externas, como los cambios de temperatura o el viento. Esto es lo que hace que el hielo emita sonidos misteriosos. El hielo más antiguo del planeta. ¿Dónde podría estar sino en la Antártida? Los investigadores han encontrado allí glaciares de más de 1 millón de años. El hielo tiene casi 3 kilómetros de profundidad, una cifra que difícilmente cabe en la cabeza. Dado que el hielo es excelente para preservar restos orgánicos, puede imaginarse qué asombrosos hallazgos pueden esperar a los científicos en el futuro. Una cueva de hielo.
Hace unos años, expertos de la NASA encontraron una enorme cueva en un glaciar. Según sus cálculos, esta cueva tiene un tamaño comparable al de una gran isla. Lo más probable es que en los últimos años se haya formado un espacio gigante en el interior del hielo debido al deshielo. Hasta ahora los científicos solo han podido explorar esta cueva utilizando un radar. Pero la investigación sigue su curso y quizá en el futuro los científicos puedan estudiarla con más detalle. Lagos subglaciales. En los últimos 50 años, el radar ha permitido detectar unos 400 lagos bajo el hielo de la Antártida. Estas masas de agua se encuentran bajo muchos kilómetros de hielo. Solo ahora los científicos disponen de la capacidad técnica para explorarlos realmente y a quienes viven en ellos. Hasta ahora se han encontrado en los lagos subglaciales microorganismos y criaturas que han logrado sobrevivir en ausencia total de luz solar y nutrientes. Fósiles de dinosaurios y otras criaturas antiguas. Como ya se ha mencionado, la Antártida fue una vez un continente mucho más cálido que en la actualidad. En aquella época, fue el hogar de criaturas asombrosas, desde lagartos prehistóricos hasta los antepasados de los dinosaurios. Más recientemente, los investigadores han descubierto en la Antártida los restos de una antigua criatura de más de 250 millones de años. Esta cifra es asombrosa. Estos hallazgos confirman que la Antártida es un tesoro de misterios, y es posible que los científicos descubran restos aún más asombrosos en el futuro. Misteriosos fenómenos cósmicos. La Antártida es un gran lugar para estudiar el espacio y el movimiento de los cuerpos celestes. Las numerosas partículas cósmicas detectadas por los observatorios de la Antártida siguen suscitando interrogantes entre los científicos. Especialmente interesante es la investigación antártica en el campo de los neutrinos, misteriosas partículas elementales que permiten a los científicos asomarse a los rincones más profundos del universo. Las condiciones extremas de la Antártida la convierten en uno de los mejores lugares para este tipo de investigaciones. Si te ha interesado, no olvides darnos un like y suscribirte al canal para no perderte nuevos vídeos. Deja tus comentarios, comparte tus impresiones y tus versiones sobre los secretos que esconde este misterioso continente.